Dios los bendiga, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Si son tan amables y pasan conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 29. Vamos a ver la segunda parte de donde dejamos no el domingo pasado, sino el anterior, que es que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Es hermosa la palabra de Dios por donde la mires. Es un gran caudal de entendimiento del corazón de Dios, leer su palabra. No hay otra manera que nosotros nos podamos llegar a ver y a tratar de entender la grandeza del corazón de Dios para nosotros. Y este fue un gran hombre, entonces una necesidad que tenemos de ver grandes hombres y grandes mujeres que tienen una vida, una conducta registrada en la Biblia para nosotros poder imitarlos y poder bendecir el corazón de nuestro Padre. En la enseñanza anterior nosotros dijimos que estábamos estudiando Ezequías justamente por esa razón, porque podemos aprender de esos hombres la conducta que le agrada a Dios. Lógicamente, ninguno ha tenido el andar perfecto que tuvo nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros tampoco. Y de Ezequías podemos sacar un montón de buena información, grandes conductas, grandes lecciones de conducta cristiana. Él fue un gran rey de quien veíamos sus obras y entendíamos que veíamos esas obras porque había un corazón que las producía, que era un corazón guardado en la palabra de Jehová. El padre de Ezequías también habíamos visto que había sido un rey abominable. Sin embargo, Ezequías hizo lo recto a los ojos de Jehová. Terminamos el relato anterior viendo cómo los sacerdotes sacaban la porquería, y es la palabra que se usa en la Biblia, que sacaban la porquería del templo. Ellos lo sacaban al atrio, los sacerdotes, y del atrio los levitas la tomaban la porquería y la lanzaban al torrente del Cedrón. Ahí nomás, la tiraban con total descuido, con total sin ninguna consideración o atención. Una vez hecha la limpieza del templo, se santificaron. Ahí comienza este nuevo relato en Segunda de Crónicas, capítulo 29, en el versículo 17. Dice: comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. 18. Entonces vinieron los sacerdotes y los levitas al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto, todos sus instrumentos, la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová. ¡Wow! ¡Qué limpieza habían hecho! Yo pensé que tantas veces debiéramos considerar a nuestras mentes como este templo, que guardamos porquerías. ¿Qué hicieron esta gente con las porquerías? Bueno, ahora no necesitamos levitas y sacerdotes. Nosotros mismos podemos agarrar la porquería de nuestra mente y tirarlas al torrente de Cedrón, sin ninguna consideración, sin ningún miramiento. A ellos les llevó 8 días sacar todo lo que Acaz había metido en el templo. Un grupo numeroso de varones dedicados. Imagínate entonces cuánta basura habría. Los sacerdotes seguramente contentos fueron al rey y le dijeron algo así como: bueno, listo, ya estamos listos para adorar a Jehová como nos enseñó Moisés. Ya estamos listos, está todo limpio, barrimos todo, mirá, le pasamos el producto para las baldosas, lo limpiamos todo, pasamos la franela, los limpiavidrios, todo, ya está todo, estamos totalmente listos para adorarlo a Dios como corresponde. Entonces, cuando le avisaron eso al rey, que ya estaba todo listo, ¿qué
¿qué es lo que hizo Ezequías? En el versículo 20 nos dice, y levantándose de mañana el rey Ezequías, es cuando empezó el día. Él empezó el día haciendo lo que estamos leyendo. El rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Él no lo hizo, los levitas no lo hicieron, era trabajo de los sacerdotes, eso era lo que tenían que hacer, su responsabilidad delante de Dios, hacer los sacrificios. Él era el rey, si él quería se podía despertar a las 10 de la mañana y tomarse unos mates y tranquilo después ir al templo si le quedaba tiempo. Pero él fue primera cosa en la mañana. Él entonces colocó el ejemplo y agarró a los principales y se fue con ellos al templo. Fíjense lo que es tener la centralidad de la palabra de Dios en la vida de uno y que otros se vayan juntamente con vos a tener la centralidad de la palabra de Dios en sus vidas. El rey reconocía que había habido pecado en Judá y que necesitaban perdón a través del derramamiento de sangre. Y acá lo que vamos a leer ahora es parecido a lo que hizo David cuando David también unificó el reino y lo mantuvo unificado David. Y lo primero que hizo, sus primeras acciones de gobierno, fue llevar a todo Israel a que Jehová sea el centro de sus vidas. Este hombre ya, esto había dejado, lamentablemente por muchos años no había ocurrido, este hombre vuelve a hacer similarmente a como hizo David. Reordena todo, inclusive el gobierno en función de Jehová. 25 dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, música, damas y caballeros, como nosotros tenemos en nuestras reuniones. Probablemente estos cantaban bien como los nuestros de esta mañana, pero en la iglesia en tu casa capaz que no sean tan buenos cantando. Acá veo varias sonrisas. Yo no soy bueno cantando, lo único que soy bueno en cuanto a la música es desafinando. Soy un gran desafinador, no saben cómo me esfuerzo. Pero cantamos, no necesitamos ser Pavarotti para poder cantar cosas que tengan que ver con Dios y que sea hermoso luego repetir las canciones. Hay canciones que escuchamos hoy y que normalmente tenemos el privilegio de escucharlas aquí en la oficina, que uno puede repetir cuando va en el medio del tráfico de locos de Buenos Aires. Y te dicen cosas que tienen que ver con Dios, es muy agradable. Y fíjate que acá en este registro está hablando que parte de lo que este rey organizó, que estaba totalmente descuidado, era la música que lo alabara a Dios. Qué singular que diga esto. Puso levitas en la casa de Jehová con címbalos, y levitas puso, no los sacerdotes. Los sacerdotes se dedicaban a sacrificar a Jehová, a representarlo a Dios. Y puso estos levitas con salterios y arpas conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y esa es la importancia que le habían dado a la música. Jehová le reveló a David los planos del templo que construyó su hijo Salomón. También le reveló detalles acerca de las otras cosas que tenían que ver con la casa de Dios. Y Jehová lo hizo a través de 3 de sus profetas, Natán, Gad y David. Versículo 26. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas, los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Versículo 29. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron.
Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Le dijeron, alaben con lo que está registrado en la palabra, son los salmos. ¿Se dan cuenta? La centralidad de la palabra regresaba a Judá. Recuerde que habían dos reinos, Judá e Israel, que en realidad eran todos el pueblo de Israel. Uno coincidentemente se llamaba Israel y otro se llamaba Judá. Judá tenía su capital, Ezequías es de Judá, tenía su capital en Samaria, Judá tenía su capital en Jerusalén y Israel la tenía en Samaria. Bueno, en estos momentos estaban así, pero eran el mismo pueblo, eran todos israelitas. ¡Qué bárbaro! Esas eran las palabras con las que tenían que alabarlo a Dios. Versículo 31, y respondiendo Ezequías dijo, presten atención a lo que estamos por leer, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Ven por qué es tan hermoso leer la Biblia? Uno se entera de cada cosa. Uno puede aprender cada cosa. Con la Biblia en tu casa no tenés que llevar un carrito lleno de rollos de escritura y ver a ver dónde habré dejado Isaías y entras a buscar Isaías, porque hoy querías leer Isaías. Agarras tu Biblia, te vas a la página, la que sea, donde está Isaías, lo abrís y lo lees. ¡Qué maravilloso! ¡Qué gente tan bendita, tan privilegiados que nosotros somos en esta época! Vean, el malvado de Acaz cerró las puertas del templo, obligando así a que nadie pudiera adorar allí. Su hijo, este buen rey que nosotros estamos estudiando, Ezequías, daba el ejemplo y la gente de a poco se iba acomodando a la libertad de adorarlo a Jehová, como corresponde a Jehová. Muchos años fue eso. Fíjate que en el versículo 31 dice que todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Eso es lógico, porque la ofrenda se produce cuando la persona tiene un corazón entendido, reconocedor, agradecido y honesto. Esto es verdaderamente hermoso de ver en personas que amaban a Jehová muchos años antes que nosotros. Ezequías tenía solamente 25 años. Este muchacho había salido prácticamente así, ahí nomás de su adolescencia y estaba gobernando el pueblo y lo hacía como corresponde. Llevaba al pueblo a Jehová. Organizó el servicio del templo y permitió que las personas lo adorasen a Dios según Moisés les había dicho. Segunda de Crónicos, estamos en el 29, vamos al versículo 32. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes, 3.000 ovejas, mas los sacerdotes eran pocos. Recuerden, la tarea del sacrificio era de los sacerdotes, no de los levitas. Y hay algo que es importante que nosotros sepamos. Bien, todo levita se iba a encargar de las cosas de Dios. Pero Leví tuvo varios hijos. Uno de sus hijos fue Aarón, que con Jocabed tuvo más hijos. Todos los que vinieran de Leví pasando por Aarón eran aaronitas, eran los sacerdotes. Todos los otros que no venían de Aarón igual se dedicaban a las cosas de Dios. ¿Ven? Trabajaban juntos en el templo. Pero recordarán ustedes en la vez pasada que los sacerdotes eran los que entraban al templo y sacaban la porquería. Los levitas no entraban. Agarraban de ahí del atrio las cosas y las tiraban. ¿Lo ven? Esa es la sutil diferencia que hay entre uno y otro. Entonces, las ofrendas, 34, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Triste, pero
es sin anestesia. Así eran las cosas. Lo singular del caso es que en realidad no les correspondía hacer eso, pero no se ve que los tipos hayan pecado, porque no había más remedio. La parte práctica, la parte más amorosa de respeto a Dios, era ellos hacer el trabajo que sus hermanos no daban abasto, porque algunos todavía ni habían entrado porque no se habían santificado. Muy bueno. Se arremangaron y dijeron, no es que dijeron, no, mirá, yo estoy con el sindicato de los levitas. Vos arreglate con el sindicato de los sacerdotes. Nosotros no tenemos nada que ver con los animales, nada que ver. No, se arremangaron y los tipos hicieron el trabajo que tenían que hacer. Ahora, sigue un versículo que es de locos. O sea, es para nosotros. Es maravilloso. Muestra lo que se produce en el corazón honesto cuando reconoce lo que Dios ha hecho en su vida y lo traduce en una ofrenda a nivel de los sentidos. Es decir, hay un reconocimiento interno. Luego hay una acción que se puede ver, que no importa que se vea, y mejor que no se vea, pero a la larga se va a ver. Pero el reconocimiento interno, que es el íntimo de tu corazón, está dentro de tu corazón. El versículo 35 dice, así pues, hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Caramba, esto es para celebrar. Nosotros, como qué sé yo, habrán pasado 4.000 años de esto, seguimos celebrando acciones de esta naturaleza. A muchos de estos nosotros los vamos a ver cuando regresemos con nuestro Señor sobre la tierra para refundarla a la tierra junto con Él, y produciremos, entre otras cosas, haremos la resurrección de estos santos de Israel, y podremos charlar con ellos y contarles, che, ¿cómo hicieron? ¿Cuántos levitas eran? ¿Cómo hicieron? Porque nosotros podremos ver a muchas de estas personas porque son santos colegas nuestros. Y quedó restablecido el servicio en la casa de Jehová. Ezequías había sido protegido por Jehová, y como parte de la protección de Dios sobre su vida, debió haber tenido mucha asistencia, probablemente, muy seguramente, de su mamá y de su abuelo y bisabuelo, no de su padre. Cuando llegó el momento que él tuvo que ejercer el gobierno, él pudo haber decidido seguir los caminos de su padre, Acaz. Sin embargo, él siguió los caminos de su abuelo y bisabuelo. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque este hombre tenía un corazón dirigido a Jehová. Fue la decisión de él, así como la de Acaz fue no honrarlo a Dios. Vamos a segunda, dejando un dedito acá, vamos a Segunda de Reyes, por favor. Capítulo 16. Lucas, por favor, ¿me traes el cuadro ese de los reyes? Por favor. Gracias, Lucas. Muy amable. Acá está en la página, en la parte de infografías, hay está esta lámina, que es la que quiero mencionar en este momento, porque es muy útil a la hora de estudiar Samuel, Reyes y Crónicas, para saber cuál rey viene primero, cuál es segundo, cuáles son de Judá, cuáles son de Israel. Entonces así ubicamos históricamente a Ezequías y sabemos que Acaz es su padre, y luego podemos ver a su abuelo y a su bisabuelo. Entonces vemos enteramente la historia de los reyes de Judá e Israel. Eso pueden ir entonces, gracias Lucas, a la infografía y pueden verlo. Es muy útil para estudiar estos registros. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 16, dice: después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, era un altar pagano, les comento, Segunda de Reyes 16, 10, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Recuerden,
El templo en Judá, en Jerusalén, había sido dado por revelación a David, y David empezó a juntar material y Salomón lo construyó. Este lo había hecho un rey pagano, entonces va a casa y dice, uy, es más lindo que el mío, es decir, el diseño de Jehová no me gusta, yo me prefiero a mí. Entonces venía Urías, que era sacerdote, y Urías tomó nota, sí señor, ¿cómo no señor? Sí señor. Urías edificó, y el sacerdote Urías en el 11 edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. 12. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Recuerden el contraste que estamos haciendo entre este malvado y su hijo Ezequías. 13. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar, e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Es decir, ocultemos lo más que podamos lo que tenga que ver con Dios. ¿Lo ven? Dirigió al pueblo a eso. Y mirá a qué los dirigió Ezequías. Seguimos leyendo el 15. Y mandó el rey a casa al sacerdote Urías, diciendo, en el gran altar, mirá, vas a encender el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda, sus libaciones. Mirá vos cómo reorganizó todo este desgraciado. Juntó porquerías en el templo, juntó porquerías. Alguien tuvo que venir y tener lo que hay que tener para hacer la voluntad de Dios y sacar todas las porquerías y tirarlas al arroyo del Cedrón. Versículo 16. Entonces hizo el sacerdote Urías, le dijo, no voy a hacer eso. Yo soy sacerdote, soy de Aarón, soy de Leví. Mi responsabilidad es lo que diga Dios. ¿Quién sos vos, Acaz? No. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. ¿Ven? Eso nos pone a nosotros en contexto con qué se encontró Ezequías. Por eso los levitas eran mejores que los sacerdotes, porque se habían santificado antes. Los sacerdotes todavía no se habían terminado de santificar. Estarían tan mal que todavía se estaban santificando. ¿Lo ven? Esta es la imagen que nos pinta este relato. De regreso a Segunda de Crónicas, por favor, capítulo 29. Vamos a seguir el relato. Qué diferente a Ezequías este malvado Acaz. Urías, el sacerdote, debió haber velado que se hiciera la voluntad de Jehová en el reino. Todo el sacerdocio comprometió su responsabilidad delante de Jehová. Por eso la palabra de Dios claramente dice, como habíamos leído y yo se los recuerdo, no necesitan ir ahí, en 2 Crónicas 29:34, en la última parte dice, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. ¿Lo ven? ¿Cuál es el contexto? Qué maravilloso. Estos tres libros son complementarios, Samuel, Reyes y Crónicas, son complementarios. Hay una cosa que no dice el uno que te la dice el otro, hay una cosa que dice el uno que el otro te la aclara. Es bueno leerlos en conjuntos. Ahora, pecado es hacer lo que no es correcto a los ojos de Dios. Y entonces el pecado nos impide ser quienes debiéramos ser para honrar a nuestro querido Dios. Además, el pecado tiene un efecto salpicador. Salpica el pecado. Es decir, afecta a la persona que peca y afecta de alguna manera al que lo rodea, a quienes lo rodean. El pecado de Acaz, acompañado por Urías, impidió que el pueblo pudiera adorar en el templo. Ahora, gracias a Dios, similarmente pasa con la obediencia, que salpica para bien. La obediencia de
la desobediencia de Adán aún nos salpica, como 6.000 años más tarde. La obediencia de nuestro querido Señor Jesucristo aún nos salpica para bien unos 2.000 años más tarde. ¿Lo ven? Ese es el efecto salpicador. Porque lo que te pasa a vos en el cuerpo de Cristo de alguna manera nos pasa al resto de nosotros. Por eso es tan importante no solamente uno hacer el esfuerzo de tener un andar de santidad, sino también ayudarnos los unos a los otros a tener un andar de santidad. Porque a todos nos conviene que a todos nos vaya bien, porque somos parte del mismo cuerpo. Ahora quiero que veamos por qué toda esta organización se llevó a cabo tan rápidamente, porque es una pregunta que yo tenía. Entró Ezequías y una cosa detrás de la otra. La respuesta está en el versículo 36 de 2 Crónicas 29. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha como ¡wow! Es ahí la respuesta. Dios necesita de nuestra voluntad para llevar adelante sus propósitos de bien con las personas. Pero vos tenés que estar ahí. Algo tenés que hacer. No solo lo hacés con Dios y nosotros, con nuestro querido Señor Jesucristo. Así fue. Ezequías no perdió el tiempo. Sus primeras decisiones gubernamentales fueron dirigidas a restaurar el objetivo principal de su reino, es decir, que Jehová sea el objetivo principal de las personas en su reino. Ese es nuestro objetivo principal también, que Dios sea el centro de nuestras vidas. Lo hizo rápidamente, porque Dios había preparado el pueblo. Porque ¿saben una cosa? Este tipo de logros de unidad en las personas no se hace sin la asistencia de Dios. Capítulo 30. Versículo 1 dice, el 1. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. ¿Ven lo que hizo el tipo? Salió de Judá. Se fue, en ese entonces ya los asirios los habían conquistado a Babilonia, ya estaban en cautivos en Babilonia, los de Israel, y algunos estaban desperdigados por todos los lugares. Entonces él agarró y mandó cartas a todos y dice, vengan, vamos a celebrar la Pascua. ¿Por qué no se vienen con nosotros? Vénganse con nosotros. Mirá lo que hizo el tipo. Salió de Judá. Él pensó que todos eran el pueblo de Dios. ¿Te das cuenta cómo es? La cabeza de un líder según Dios busca la unidad del pueblo de Dios sin comprometer la verdad. Fue a buscarlos. Algunos reaccionaron bien, otros veremos que no. Pero el corazón de él fue buscarlos para unificar a Israel. Esos son los deseos de Dios. ¿Entendés? Eso es emocionante. Mirá lo que dice versículo 2. Y el rey había tomado consejos con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Y ahora vamos en un rato, porque todos ustedes recordarán que había que celebrarlo en el mes primero. Y acá dice que a ellos se arreglaron para hacerlo en el mes segundo. Llama nuestra atención, versículo 3. Porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados. ¡Qué bárbaro! Ni el pueblo se había reunido en Jerusalén, que es era la capital de Judá, recuerden. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan. Él tenía eso en su corazón y compartió con los suyos, y los suyos, adelante, vamos para adelante. Claro, si esto tiene que ver con Dios, si esta unidad tiene que ver con Dios, claro, ¿cómo no vamos? Recontra estamos con vos, Ezequías.
Y determinado hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén. Porque mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Tenían que solucionar el problema ese. ¡Qué bárbaro! Recuerden, primer mes, día 14, Nisan o Abib, ese cuando tenían que celebrarlo, y acá lo iban a hacer el segundo mes. Entonces quiero ir hacia atrás en Números 9, les quiero mostrar una ocasión que también celebraron el segundo mes, en Números 9, el segundo mes, la Pascua. El mismo Moisés, nada menos, que fue el que Dios le dice, mirá, el primero de cada mes, el 14, tal y tal. Números 9, en el versículo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos los ritos y a todas las leyes la celebraréis. 4. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. 5. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes. Hasta acá estamos todos de acuerdo. Bien. Entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Y en el 6 viene un siguiente pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Esto no está contemplado. Esto no está escrito. Lo que estaba escrito es celebrarlo el 14 del primero. ¿Qué hacemos? ¿Qué les parece que había que hacer? No pudieron celebrar la Pascua aquel día y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué vamos a ser impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Es decir, porque nosotros tuvimos esta tremenda circunstancia, nosotros queremos celebrarla. Y Moisés les respondió: esperen, le voy a consultar al que inventó la Pascua. ¿Qué tal? Esa es una respuesta adecuada de un líder. Le voy a consultar al que inventó la Pascua. Y oiré que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hablá a los hijos de Israel, en el 10, diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto, estuviera de viaje, lejos, o lo que fuera, 11, en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, lo van a celebrar así, así y así. ¿Lo ven? Listo, ya había ocurrido esto antes. Vamos, regresemos a 2 de Crónicas 30, donde dejamos el dedito para que no se sienta solo el dedo. Muy bien. Ezequías los invitó a todo Israel a que regresen a adorar al único Dios verdadero, nada menos que en Jerusalén. Ezequías juntó las voluntades de sus gobernantes y todos acordaron que el empeño bien valía la pena, que Jehová se merecía ese esfuerzo por parte de ellos de ir a buscar a sus hermanos descarriados y regresarlos a la adoración de Jehová. Vean, si este no es un momento singular, tremendo en la historia de la humanidad, yo no sé qué es. El hombre salió a buscar a sus hermanos, a los israelitas, a que juntos lo adorasen a Dios. 2 de Crónicas 30, en el versículo 6 dice: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No sean como vuestros padres y vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis. 8. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual sea santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Nosotros entendemos cuál es la forma oriental de hablar. Dios no tenía ardor estaba triste y molesto y
entre comillas, angustiado por la mala respuesta de su gente, pero no es que tenía un ardor de su ira que los había mandado en cautividad. La cautividad se fueron ellos justamente por haberlo desechado a Dios por su propia voluntad. Nosotros entendemos eso. 9. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos, vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente, misericordioso, no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos, dice el 10, de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas que se reían y se burlaban de ellos. Triste, pero muchas veces esta es una respuesta que nosotros también obtenemos. Los fueron a invitar a que regresaran a Jehová al centro de sus vidas. Y algunos se burlaban. Gracias a Dios, no todos se burlaron y algunos fueron. Muy bien. Parece increíble, pero es muy humano. Versículo 11. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón. ¿Se acuerdan? Ya antes había estado. Se ve que nunca se había ido esa mano de Dios para darles ese corazón. Para cumplir el mensaje del rey y los príncipes conforme a la palabra de Judá. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Imagínate lo que debe haber sido, era como un valle, imagínate lo que debe haber sido todo el torrente desviado por toda la porquería que habían tirado. Entonces el 15 dice, sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a casa de Jehová. Esto también debiera llamar nuestra atención. Vean, esta es muy buena información, porque ellos estaban justamente llenos de vergüenza. Pero de todos modos hicieron su trabajo. Entonces, el aprendizaje para nosotros es que ellos no dejaron que su vergüenza por no hacer lo que corresponde en el pasado les impidiera servir como corresponde en el presente. Gran aprendizaje para nosotros. En Judá le habían permitido al desgraciado de Acaz pervertir el objetivo de Judá. No pusieron aceite en las lámparas que representaban la presencia de Dios. Pusieron imágenes de dioses paganos. No encendieron incienso para Jehová. Profanaron el altar de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Los pecados apilados como una caja arriba del otro. Un pecado arriba del otro. Similarmente hicieron los del reino de Israel. No obstante, los de Judá y algunos de Aser, Zabulón y Manasés se arrepintieron, es decir, que pegaron una vuelta, hicieron un giro de 180 grados al timón de sus vidas y las reorientaron y las pusieron en el carril de Jehová como centro de sus vidas. Segunda de Crónicas 30 estamos, en el versículo 16, vamos ahora. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, de Isacar, de Zabulón, no se habían purificado y comieron la Pascua, no conforme a lo que está escrito. ¡Epa! Seguro ahora va a venir un rayo del cielo y los va a partir en 3 pedazos. ¿Qué les parece si seguimos leyendo para ver cuál es el corazón de Dios con respecto a esto? De nuevo, una nueva excepción al protocolo era necesaria. Sigamos leyendo. Mas Ezequías, dice acá, oró por ellos. ¡Wow!
diciendo: Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. 19. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de la purificación del santuario. 20. Y cayó un rayo del cielo y los partó en 7. No, oyó Jehová a Ezequías, ¿y qué hizo? Sanó al pueblo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Pero ¿cómo puede ser? 2 excepciones al protocolo. Primero, en lugar del primer mes, el segundo mes. Ok, el segundo mes. Bueno, después de estos que vienen, que estaban hechos percha, después de haber estado adorando dioses paganos o nada que ver con Jehová ni con las cosas de Dios, vienen acá y Ezequías se dio cuenta de lo que pasaba. ¿Y qué hizo? No pueden entrar. No, le oró a Dios que hiciera una nueva excepción. Y como es costumbre de Dios, hizo una nueva excepción. ¡Qué divino! ¿No les parece que es hermoso? Y todo esto lo estamos leyendo. Aún no hemos entrado al arameo, ¿verdad? ¿Lo estamos leyendo en castellano? ¿Esto está en nuestras Biblias? No puede ser. ¿Cómo? ¿Cualquier persona entra y lee esto? ¡Claro que sí! Y puede maravillarse y amar al mismo Dios de amor que amamos nosotros, por las mismas razones que lo amamos nosotros. Fíjense qué privilegio tan grande tenemos nosotros de proclamar esta palabra que puede leer cualquier persona, que puede entender cualquier persona y maravillarse igual que nosotros. ¡Qué lindo que es esto! ¡Qué lindo que es esto! Esta gente había estado en pecado por mucho tiempo y no estaban preparados, es decir, no estaban santificados ni purificados. Entonces, ¿qué hace Ezequías? Un líder según Dios ora por la gente para que el Padre haga una excepción y que acepte la ofrenda de estas personas que, por cómo se dieron las circunstancias, no había más remedio. Era mejor tenerlos a ellos, aunque no estuvieran santificados exactamente conforme al rito, pero que estuvieran y que participaran de esta ceremonia. ¡Hey! Esto tiene que decirnos algo a nosotros. ¿De cuál es el corazón de Dios? ¿Cuál debiera ser nuestro corazón para con las personas? ¡Qué maravilloso que es esto! ¡Qué maravilloso! De todos modos, el problema de esta gente, que era un problema, conforme a la ley, era un problema, lógicamente, que ellos participaran aún no santificados, era un mal menor. Era un mal menor que el mal que habían estado por cientos de años alejados de Dios. ¡Qué cosa! Entonces, ¿qué hizo Moisés? Que lo mismo que hizo Ezequías, le oró al inventor de la ley. Porque la llamamos la ley de Moisés, con justa razón, pero no era de él. Porque lo que pasa es que el representante en el Antiguo Testamento, para los orientales, el representante tenía el mismo peso que su representado. Igual que pasó con Jesucristo, igual que pasa con nosotros hoy día. Entonces, el representante era Moisés, y lo que Moisés había dicho tenía el mismo peso que el que él representaba. Dios, Jehová. Por eso se dice la ley de Moisés justamente, pero no venía de él. Él la había dado. ¿Ok? Entonces, había una excepción que había que hacer y tanto Moisés como Ezequías le pidieron al inventor de la ley que hiciera una amorosa excepción, lo cual, quien hubiese dudado que Dios la haya hecho. Jehová no cambia. Jehová no cambia. Tiene la misma costumbre de escuchar nuestras oraciones. Nosotros debiéramos acostumbrarnos a orarle a nuestro Padre Celestial ante las situaciones que no sabemos qué hacer y esperar su respuesta. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Como esta gente evidentemente buscaba a Dios de verdad, de todo corazón, entonces la oración de Ezequías fue dirigida a que el maravilloso Dios de Israel les extendiera la gracia y la misericordia de participar, aunque no cumplieran con todos los requisitos. Esta gente había preparado su corazón. 21. Así, los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levaduras por 7 días, con grande gozo, y glorificaban a Jehová
todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. ¡Wow! Pero ahora vamos a ver que acá ocurrió algo, porque nosotros a veces pensamos que solamente, gracias a Dios, pasa en las iglesias, en nuestras casas. Pero vamos a ver que es una costumbre de los creyentes de Dios de mucho tiempo quedarse más tiempo que el estipulado. Ayer vinieron a ensayar, yo vine también, pero no ensayé canciones, menos mal, por eso salió todo tan bien hoy. Y después, terminó, nos fuimos de acá y caminamos 6 cuadras en aquella dirección hasta la entrada del subte de la estación Emilio Mitre, y parecía que las 6 cuadras se transformaron, en 30 y algo de cuadras, porque íbamos despacio para no llegar nunca a la estación del subte. ¿Qué pasó? Llegó un momento que llegamos a la estación del subte y ahí nos quedamos como 15, 20 minutos más, y si no fuera por el frío, todavía estaríamos hablando ahí. Extiende uno las reuniones porque es tan agradable estar entre nosotros. Entonces uno se queda más. ¿No te pasa que vos decís, la reunión más o menos dura 1 hora y después de la hora terminó la enseñanza y vos estás efervescente, vos ardés por dentro y te quedás con esa gente y compartir un poco más de la palabra de Dios? Nosotros acá, después de esta reunión, como hacemos todos los domingos, la mayoría de nosotros que podemos quedarnos, nos quedamos y almorzamos juntos con alegría y sencillez de corazón. Después no me los puedo sacar de encima. Porque todos queremos quedarnos un rato más. ¿No es agradable eso? ¿Estar en una reunión que no te querés ir de tan bien que la pasás? Bueno, no es costumbre nuestra. Viene de antes, de todos los creyentes de Dios. 23. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días. Pero si la fiesta tenía que durar 7, querían quedarse 7 días más. Y la celebraron otros 7 días con amargura. ¡Eso! ¡Con alegría! Porque estaban contentos de encontrar locos como ellos que lo adoraban a Jehová. Se habían reorientado a la centralidad de Dios en sus vidas. ¿Cómo no vas a estar contento de estar con gente así? Entonces le extendieron 7 días, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos, 7000 ovejas. También los príncipes dieron del pueblo 1000 novillos, 10.000 ovejas. Muchos sacerdotes ya se habían santificado. Pasó el tiempo, entonces se iban añadiendo más sacerdotes santificados. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel, los que habitaban en Judá. 26. Pasó aquí lo que pasa en nuestras reuniones de iglesia en la casa, cuando se arde con la palabra de Dios. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén. Ninguna sorpresa debiera darnos esto. ¿Cómo no va a haber gran regocijo? Si habían hallado al Dios que ellos habían perdido. Dios no se perdió, Dios siempre estuvo ahí. Fueron ellos que se fueron, dijeron, ¡ay, qué error! Entonces aquel error del pasado no les impidió hacer lo que es correcto en el presente. ¡Qué bárbaro estos registros! Porque desde los días de Salomón, hijo de David, unos 200 años, algo así. Pueden verlo en el cronograma ese. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída. Y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. ¡Wow! Igual que nosotros. Todos los creyentes, quienes amamos a Dios, nos da tanto gusto de estar con gente que lo ama a Dios como nosotros. Entonces necesitamos de la ayuda de ellos y ellos necesitan de nuestra ayuda. Entonces así los unos a los otros, qué bien que la pasamos. Qué agradable que es estar en torno a la palabra de Dios. Dios mío, qué maravilloso que es esto. Jehová no había sido el centro de sus vidas para esta gente. Requirió solamente un hombre en autoridad delante del pueblo que se parara firme en la ley de Moisés. Eso hizo que el resto de las personas fueran salpicadas por este fervor de este rey.
Segunda de Crónicas, capítulo 31. En el versículo 1 dice, leemos lo siguiente: hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posición. Se terminó e hicieron taza, cada uno para su casa, todos bendecidos, ardiendo sus corazones con la palabra de Dios que habían escuchado y por haber estado los unos con los otros. Segunda de Reyes, capítulo 18, por favor. El celo y el ardor y la pasión por Dios en Israel reverdeció. Ellos solos comenzaron a limpiar sus vidas y sus ciudades. Nadie necesitó decirles que tiraran todo aquello que en sus vidas obstruía su servicio al único Dios verdadero. En este registro nosotros observamos varias virtudes que son dignas de admiración y de imitación para nuestro andar. Ezequías era un hombre reconocedor de Jehová, su misericordia y su protección. Sus acciones nos muestran quién estaba primero en su vida sin necesidad que nos dijera nada. No esperó que nadie hiciera nada que él estimó que debía hacer primero que nadie. El pueblo lo siguió a él. Extendió gracia a su pueblo y lo fue a invitar a que regresaran a Jehová. Ezequías figura primero entre los reyes más sobresalientes de Judá y de hecho de todo el pueblo de Israel. Al respecto de este maravilloso rey, Segunda de Reyes, capítulo 18, en el versículo 5, dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Damas y caballeros, lo que hizo la gran diferencia en el pueblo de Israel en esta época no fue la elección que hizo Dios de Ezequías, sino la elección que hizo Ezequías de Dios. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y en nuestro cierre, la primera parte del versículo 7 que dice: y Jehová estaba con él, a donde quiera que salía, prosperaba. Este es un gran ejemplo para nosotros, que habla un volumen tan alto que no nos deja menos que agradecerle a nuestro querido Dios que nos da ejemplos como el de este maravilloso rey. Te agradezco, Padre Celestial, por la grandeza de tu palabra, por la profundidad de tu palabra y, ¿sabes qué? Por la simpleza de tu palabra, Dios. Qué maravilloso que es saber que uno puede recurrir a tu palabra y encontrarte, saber cosas de vos que nosotros podemos comentarle a la gente. Padre, esta responsabilidad que tenemos de hablar de vos, de tu bondad, de tu misericordia, de tu gracia, para con toda la humanidad, nos toca a nosotros decirlo. Muchas gracias por habernos seleccionado. Gracias por nuestras vidas, por las vidas de las iglesias en nuestras casas. En el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.